hermanas en esta preciosa hora. Damos gloria a Dios en su plenitud. Amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su gran amor y por su gran misericordia. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a poner este tiempo en oración para que sea el Señor guiándonos y dirigiéndonos y Él pueda hablarnos a través de su santa y bendita palabra, a través de la infalible palabra de Dios, aquella a la cual nosotros hacemos bien en estar seguros, atentos, como una antorcha que alumbra en medio de un lugar oscuro. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, una vez más en acción de gracias, Padre, a través de la oración para glorificarte, Señor, oh Dios mío, y suplicarle, Señor amado, que sea usted con cada uno de nosotros en este tiempo, Padre Santo. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Oh Padre, ponemos de nuestro mayor esfuerzo en cuanto sea posible, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a la vida de cada uno de nosotros mientras meditamos y reflexionamos en lo que tú has querido revelar a tu pueblo, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Oh Padre, pongo mi vida en tus manos, la vida de cada uno de los hermanos, oh Señor, que han de recibir esta palabra, Señor. Aquellos, Señor, que la van a escuchar, Padre Celestial, desde algún móvil o un medio digital, Señor, que sea tu mano de gracia también hablando a la vida de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero iniciar, hermanos, una vez más, haciendo una remembranza. Ya saben ustedes qué es eso. Quiero que rebobinemos un poco, que recordemos un poco lo que hemos estado estudiando. Quiero que sepan, hermanos, que este es el tercer mensaje que hago acerca de la serie sobre los frutos del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo. Y quiero recordar, hermanos, que ese mundo en el que nosotros vivimos es un mundo que desea amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Lo busca por diferentes medios, incluso hasta la guerra, hermanos, para poder obtener la paz, para poder obtener tranquilidad. Pero es algo que nosotros sabemos que solo el creyente en Cristo puede experimentar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esta obra es de acción directa del Espíritu de Dios en el corazón del creyente. También, hermanos, esto se obtiene únicamente mediante la meditación de la palabra, porque es la palabra del Señor la que nos guía a toda la verdad, la que limpia y santifica el corazón y la mente del creyente. Y también, hermanos, no podemos nosotros dar fruto del Espíritu Santo si no permanecemos en Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer, solamente en Él. Entonces mencionaba, hermanos, que el primer ramillete, porque recuerden que son 9 virtudes de un solo fruto, y hablaba yo en el segundo sermón, que el amor, el gozo y la paz, ¿verdad? Son un ramillete que va en relación o está relacionado en Cristo o Dios y nosotros. El amor, el gozo y la paz. Si no hay comunión con Él, no va a haber ninguna de estas situaciones. Y nosotros como bautistas enseñamos y predicamos que la paz comienza cuando tú y yo hemos depositado toda nuestra confianza en Cristo. Cuando Él ha perdonado nuestros pecados, cuando Él ha justificado, ¿verdad?, al creyente o al pecador y viene a nacer de nuevo, el hombre encuentra paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Y también, hermanos, mencionaba que el segundo ramillete, el cual vamos a estar reflexionando hoy, la paciencia, la benignidad y la bondad, está relacionada con el prójimo. Amén. Entonces, algo que nace del interior, pero que se expresa, ¿verdad? Y el tercero, que si Dios nos da la vida, quizás estaremos estudiando el próximo domingo, hablamos de la fe, la mansedumbre y la templanza, que esa es la relación que hay entre nosotros mismos. Amén. Así que quiero iniciar, hermanos, abriendo la escritura una vez más. En el libro, quiero que vayamos al libro de Santiago capítulo 1, porque hemos visto Gálatas 5:12, donde hemos visto cuáles son las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo. Pero voy a invitarles que vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. Dice la palabra del Señor: porque si en vuestra congregación entra versículo 1, hermano. Santiago, versículo 1, versículo 2 y versículo 4. Capítulo 1, verso 2, verso 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, dice la palabra del Señor. Entonces, quiero empezar hablando, hermanos, acerca de la paciencia, una de las virtudes que el cristiano tiene, hermanos. ¿Pacientes para qué? Bueno, vamos a tratar de definirlo. Paciencia, hermanos, o longanimidad, como se encuentra también en otras partes del Nuevo Testamento, hace referencia, hermanos, a soportar el mal sin enojarse. Salud, hermano. Sin vergüenza, sin amargura. Aprender a escuchar, aun cuando nosotros no queremos escuchar a otros. Eso, hermano, es una persona que es paciente. Y ese es fruto del Espíritu Santo. Paciencia implica muchas cosas, hermano. Muchas cosas. Y esas son virtudes cristianas. Entonces, la palabra paciencia, hermanos, es esa virtud relacional. Es decir, implica, hermanos, que demuestra cómo nosotros tratamos a los demás. La paciencia se muestra palpablemente en la manera en que nosotros tratamos a los demás, con amabilidad, con comprensión, ¿verdad? Comprensión, no compresión, ¿verdad? Con comprensión, ¿verdad? No con amargura, sino con amabilidad, con cortesía, ¿verdad? El cristiano debe ser una persona cortés, ¿verdad? ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo, hermano? A Timoteo, que era un joven pastor, dice que el hombre del Señor debe ser paciente, dice. Apto para oír, dice. Dice que seamos prontos para oír, ¿verdad? La Escritura, y tardos para hablar. Yo le mencionaba a hermana Carmen la otra vez, ella se reía en su casa y le decía, hermana, por algo el Señor nos dio dos a nosotros y solo una aquí. ¿Se imagina que nos hubiera dado solo una y dos de estas? Ay, papá. No, seamos prontos para oír y tardos para hablar, dice la Escritura. Ahí sí pusieron atención, ¿verdad? Sí, hermanos, eso nos enseña la palabra del Señor. Entonces, el hombre de Dios debe ser un hombre que debe tratar, ¿verdad?, de demostrar la amabilidad, la cortesía. Incluso dice la Escritura, hermanos, que el hombre de Dios no debe ser contencioso, debe ser apto, dice, para enseñar. Dice que debe de corregir, incluso, hermanos, con paciencia a los que contradicen. Imagínense ustedes. Si en alguna oportunidad el Señor les da, que les conceda el arrepentimiento, ¿verdad? Para que puedan salir del lazo del diablo en el cual están cautivos, dice su palabra. Entonces, una vida impaciente, hermanos, es una vida irritable fácilmente, es una vida negativa, no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Entonces, la paciencia, hermanos, se fortalece. ¿Sabe cómo se fortalece la paciencia? Se fortalece cuando estamos bajo presión. Es de esa manera, hermanos, que la paciencia es fortalecida. Ahí en Santiago, hermanos, esos versículos que leímos, la palabra del Señor nos dice, imagínense, hermanos, es algo tan contradictorio, podemos decir nosotros, de una manera natural, si lo queremos ver. Que nos encontremos, dice, con sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, imagínense usted. Que nos sintamos gozosos, dice, cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque la prueba, dice, de vuestra fe produce paciencia, dice, hermano. Produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, la paciencia, hermano, se prueba y se desarrolla a través de los momentos difíciles. A través de los momentos difíciles, en medio de las pruebas, en medio de las situaciones complejas. Hermanos, es resistencia firme la paciencia. La paciencia también habla de la perseverancia, hermano. De llegar hasta el final, esperando, confiando en nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, es una resistencia firme en medio del cansancio. Es una resistencia firme en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. La resistencia firme, hermano, habla de una persona que es paciente. Cuando hay una presión grandísima y él está confiado, tranquilo, tranquila, esperando en el Señor, dificultades en el trabajo, con los patrones, con los compañeros de trabajo, una presión grandísima, pero él está confiando, ella está confiando en la mano de Dios que está a favor de cada uno de nosotros. El Señor sabrá librar a los que son suyos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El Señor sabe librar a los que son suyos. Pero también, hermanos, ¿qué tal si hablamos de la impaciencia? ¿Qué es la impaciencia? Pues la impaciencia, hermanos, nace del ego y de la carne. Cuando no somos impacientes.
Cedemos a la ira cuando no somos impacientes. Cuando no somos impacientes, cedemos a la frustración o al egoísmo. Y, hermanos, no es Dios quien falla cuando nosotros somos impacientes. Somos nosotros mismos, sencillamente, que no estamos dejando que el Espíritu Santo sea quien dirija nuestras vidas y es nuestra carne la que está gobernando en la manera como nosotros nos estamos comportando, en la manera como nosotros estamos actuando, porque esto tiene que ver, hermano, con las actitudes que nosotros presentamos como creyentes. Hermano, te lo vuelvo a recordar, no es el mundo quien tiene que hacer estas cosas, es el creyente que ha sido lleno y bautizado con el Espíritu Santo. Tolerante, amable, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiero que vayamos nosotros a Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, dice la palabra. Constantes en la oración. Entonces, debemos rechazar, hermanos, conscientemente esas actitudes y buscar auxilio del Señor, buscar auxilio del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, en la oración, hermanos, acudiendo al Señor. La oración es para todo, hermanos. La oración es para acción de gracias, ¿sabe usted eso? Usted puede ir al Señor y darle gracias con palabras en oración. Usted puede ir al Señor en oración y decirle, Señor, yo necesito que tú trabajes conmigo en esto y en esto y en esto, porque yo siento que esta virtud cristiana que yo debo de tener, siento que me está faltando en estos últimos tiempos. Señor, ayúdame, por favor, porque yo sé que esto proviene de ti. Esto proviene solamente de ti. Entonces, ¿qué nos enseña Santiago, hermanos? Que las pruebas fortalecen la paciencia. Las pruebas no son un castigo, hermanos. No. Las pruebas, las dificultades que muchas veces nosotros nos enfrentamos. Por eso el cristiano, hermano, es resistente. Porque aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, ¿se acuerdan qué decía el salmista? Que un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, decía él. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en Dios, en sus promesas, en la palabra. Estaba confiado totalmente en el Señor. Como nos enseñaba nuestro hermano Nelson en la escuela dominical, en unas horas en la mañana. La confianza de David en Dios ante aquel gigante filisteo. Eso fue lo que hizo la diferencia en esa lucha, hermanos, en ese combate. Entonces, no son un castigo, hermanos. El creyente sabe que las pruebas son un entrenamiento. Son un entrenamiento, hermanos. Haga de cuenta que usted se pone su traje deportivo, se prepara su cantimplora, su agua, se pone sus tenis, sus deportivos y sale por ahí a hacer su ejercicio. Esa es la prueba para el creyente, hermanos. El creyente sabe eso. El creyente no pasa toda su vida lamentándose y orándose, porque la palabra dice que aunque en la noche sea el lloro, hermano, a la mañana viene la alegría y el gozo de parte del Señor. Entonces el cristiano sufre, hermano, claro que sí. Muchas aflicciones sufre el cristiano, pero sabe que de todas ellas le librará el Señor. Sí, muchas son las aflicciones del justo, dice su palabra, pero de todas ellas le librará el Señor. Entonces, pasamos dificultades, claro que sí, pero no vivimos no nos sumergimos en la angustia todo el tiempo, hermanos, en las dificultades, sino que sabemos que Dios posiblemente puede estar tratando con mi vida. Quizás es Dios quien está diciéndome algo. Y se pasan ¿y qué tal si se pasan tantos años, hermanos, de tantas pruebas y tantas dificultades? ¿Será que no hemos entendido, no hemos escuchado lo que Dios nos está diciendo entonces? Pero todas estas cosas el creyente sabe que son, hermanos, entrenamientos espirituales para que nosotros crezcamos en la fe. Nos acerca más a Dios y permite, hermanos, que el fruto del Espíritu Santo madure en nuestra vida espiritual, madure en nuestra vida. ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes del ejemplo de José? Un ejemplo bíblico. José, aquel jovencito que fue vendido por sus hermanos, lo metieron en una cisterna, pasaron la caravana de ismaelitas, ¿verdad? Y lo llevaron hacia allá y cuando lo entregaron a Potifar, lo metieron en la cárcel por una injusticia. Y esa situación difícil, él viviendo una vida íntegra con su familia, con sus padres, delante de Dios, viviendo en el temor del Señor, le pasa una situación tan difícil. Él al final entendió que todo lo que había pasado era que Dios lo había preparado para lo que había de venir. Esa es la vida del creyente, esa es la vida del cristiano. Una vida que cuando pasan las dificultades, aunque nosotros no entendamos el panorama que está pasando, te tratan mal en tu familia, hay dificultades, ¿verdad?,
económicas, hay dificultades en el trabajo, hermano, donde nosotros tenemos el sustento para llevar el alimento a nuestros hijos, ¿verdad, hermanos? Nosotros sabemos que Dios está viendo lo que nosotros no podemos ver todavía. Y esa es la confianza del creyente. Y eso, hermano, refleja la paciencia, la perseverancia del cristiano. Entonces la paciencia se manifiesta, hermanos, a través de la oración y es algo que se ve a diario. La paciencia no solamente se ha de reflejar el domingo, no, sino es algo en el día a día. Y nosotros debemos aprender a responder, hermanos, con la oración íntima, hermanos, de manera inmediata cuando vienen las tentaciones. Cuando vienen las tensiones, ¿verdad? Nosotros sabemos que ir en oración, no solamente en acción de gracias, sino ir al Señor y decirle, Señor, me he sentido tentado, me he sentido, Señor, que he pasado por esto y por lo otro, ayúdame, dame la fuerza. Y el Señor escucha la oración y el Espíritu Santo, hermano, se glorifique en nuestras vidas. Porque Él conoce la necesidad que hay en nosotros. Él conoce la situación que nosotros podamos estar presentando, pero la oración constante, hermano, nos entrena hasta que nosotros podamos volver nuevamente al reflejo espiritual de la vida que Dios desea que nosotros vivamos. Porque los frutos del Espíritu Santo es la vida cristiana, hermanos. Los frutos del Espíritu Santo es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Amén, ¿estamos bien hasta ahí? Entonces, la paciencia, hermanos, no debe ser pasiva. Tampoco la paciencia debe ser cobarde, porque hay momentos, hermanos, en que la paciencia malentendida se convierte en una excusa para actuar con injusticia. Cuando la paciencia es malentendida, ¿sí? Se puede utilizar para excusarse y cometer injusticias en muchas ocasiones, de muchas maneras. Y Jesús, hermanos, es el ejemplo perfecto de las virtudes cristianas. Si nosotros estamos estudiando el fruto del Espíritu Santo, lo que estamos estudiando es la vida de Jesús, la vida que Dios quiere, hermanos, que cada uno de nosotros vivamos. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que Jesús mostró paciencia y Él actuó con firmeza, hermanos, ¿en qué momento? Cuando otros actuaban con injusticia con Él. Y lo mostró por medio del amor y el perdón. En la cruz, lo mencionamos el domingo pasado. Entonces, el cristiano maduro es un cristiano que discierne, que sabe cuándo debe esperar, que sabe en qué momento, hermano, debe esperar. Y él sabe cómo actuar, hermano, con justicia, aun cuando hay situaciones difíciles que son injustas para con él, para con los que viven, con los que se relaciona. Sí, la paciencia, hermanos, es algo muy importante. Entonces, en esta virtud, hermanos, de la paciencia, debemos de recordar que la paciencia es una victoria del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Solamente Él, hermanos, puede producir la paciencia que proviene de Dios. Esto no se puede replicar. Esto no se puede, hermanos, inventar. Nosotros no podemos, hermanos, ser pacientes, tolerantes por un momento, pero si el fruto del Espíritu Santo no está trabajando en nosotros esa paciencia, tarde o temprano la carne va a salir, va a relucir y va a demostrar sencillamente la naturaleza que nos domina, ¿verdad? Entonces es algo muy importante, hermanos, que nosotros debemos de saber. Entonces, la paciencia no es natural, es fruto del Espíritu Santo, no es algo que nosotros podamos producir. Segunda de Corintios 4:17 dice, hermanos, que Él produce en nosotros un eterno peso de gloria cuando se manifiesta especialmente en las aflicciones. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Dice el Señor en su palabra, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El creyente, hermano, sabe que en la zozobra que nosotros podemos pasar, en la dificultad que podamos pasar, hermanos, Dios ha prometido darnos el reino, dice su palabra. Amén. Entonces el cristiano sabe, hermanos, que debe de esperar en el Señor. Hay un cantito o una alabanza allá cerca de los años 2000 que dice, esperar en ti, Señor, difícil sé que es. ¿Se acuerdan ustedes? Mi mente dice, no, no es posible, dice. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, siempre me has sostenido, dice. Y esperaré pacientemente, dice. Aunque la duda me atormente, dice. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Esa expresión, hermanos, es muy bonita porque habla, hermanos, de el momento
tan difícil en el que el creyente pueda pasar, pero sabe, hermanos, que su vida está en las manos de Dios y que Él es todopoderoso y soberano. Luego la palabra del Señor nos habla, hermanos, de la benignidad. ¿Cuántos han escuchado de la benignidad? ¿Qué es la benignidad? Casi no la usamos nosotros en nuestro vocabulario del diario, comúnmente. Un muchacho adolescente, un jovencito lee en su Biblia la palabra benignidad y ni siquiera no sabe qué es eso, ¿verdad? Entonces, la benignidad, hermanos, también se habla de la afabilidad. ¿Y qué es la benignidad? Es la amabilidad profunda. Esa es la benignidad. Es la amabilidad, hermanos. Ese es un fruto del Espíritu. Ser amables. Pero esa amabilidad también está combinada con la constancia, con la compasión, ¿verdad? Con la paciencia. Por eso es que decimos que van unidos. Esas virtudes cristianas van unidos y es nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Sí? Nosotros vemos que la benignidad, hermanos, penetra profundamente en el carácter de una persona. No es una actitud superficial, hermanos, no es una debilidad. La amabilidad, hermanos, nace del amor que es sufrido, de aquel que ha comprendido lo que el Señor ha hecho por él, lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, es un fruto, hermanos, que fluye en nosotros, pero no se queda en nosotros, sino que fluye hacia los demás. Nosotros no podemos decir que somos benignos si otra persona no ve que nosotros somos amorosos, somos amables. Estamos prestos para escuchar, hermano. La amabilidad no solo es decirle palabras bonitas a una persona, es también saber escuchar, es también, hermano, saber acompañar, ¿verdad? Eso nos enseña, o eso es lo que implica, hermanos, la benignidad. Entonces, el fruto fluye hacia los demás, limpiando lo duro, limpiando lo áspero del corazón. Su palabra nos dice que Él, cuando envía a su Espíritu Santo, Él cambia los corazones de piedra en corazones de carne. Eso dice el profeta. Él cambia los corazones duros, hermano, en corazones sensibles, hermano, a la necesidad. ¿Y quién es el mejor modelo, hermano? ¿Quién es el modelo supremo de esto? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el modelo supremo. Hermanos, quiero que ustedes se lleven esto en su mente. Si pueden recordar algo, hermanos, de este sermón para sus vidas, llévense esto en su mente. La benignidad en la Escritura, hermanos, tiene relación solamente con tres personas. Tres personas divinas, un solo ser, nuestro Dios. El Salmo 18, 35, hermanos, habla de la benignidad de Dios para con nosotros, hermanos. Entonces, la benignidad nace del Padre porque es uno de sus atributos y son atributos que Él comunica por medio de su Espíritu Santo a todos aquellos que han recibido, ¿verdad?, a Cristo en sus corazones, o que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. El Salmo 18, 35 dice que la benignidad viene de nuestro Padre hacia nosotros, es comunicable. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 1, habla de la benignidad de Cristo, hermanos, para con su pueblo. Entonces vemos, hermanos, quiénes son los que comunican, en quién está la relación con la benignidad. Y Gálatas 5:22 habla, hermanos, de la benignidad como un fruto del Espíritu Santo, en relación de nosotros, en nuestra intimidad con nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos. Únicamente. No hay nadie que pueda producir la benignidad en nosotros, hermanos, si no es el Dios eterno. Solamente Él. Entonces, algunos muchas veces confunden, hermanos, la benignidad con debilidad o muchas veces la confunden, hermanos, con blandura. Pero la verdadera benignidad requiere un carácter firme, hermanos. La benignidad requiere un carácter firme porque es una fortaleza que está controlada por el amor. Está controlado por el amor. Hay un ejemplo que yo encontré, hermanos, en un libro del famoso predicador bautista y evangelista Billy Graham. Él menciona la vida del famoso Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue conocido por ser un hombre muy amoroso, hermanos, muy cariñoso, pero su historia ha quedado en los anales, ¿verdad?, de los libros de historia. Se cuenta, ¿verdad?, lo que él ha hecho por esta nación. Hermanos,
él fue una persona benigna. Pero incluso, hermanos, cuando era benigna, lo que tenía que juzgarlo, lo juzgaba. Y esto no le quitó, hermanos, la benignidad que este hombre demostró en su vida. Era un hombre afable, cariñoso, pero también era un hombre fuerte, decidido y justo. Entonces, le menciono este testimonio porque ser amable no implica, hermanos, ser blandengue, como decimos nosotros. No es eso, no. Sino que responde, hermanos, a la ternura, incluso cuando es más fácil de juzgar, cuando es más fácil de rechazar, cuando es más fácil ser ásperos, es en ese momento. Y esto, hermano, es muy interesante porque nosotros vemos, hermano, que nosotros somos es muy fácil para nosotros juzgar el pecado de otro. Incluso decirle a otra persona, ¿sabes qué? Vas para el infierno. Muy fácil para nosotros. Es muy sencillo. Y evidentemente la Escritura dice, ¿verdad? Que el que no tiene a Cristo, evidentemente ese es el destino que le espera. El infierno, la condenación. Pero, hermanos, eso no implica que nosotros debemos de escuchar y que nosotros no debemos de predicar el Evangelio con amor y con verdad y con rectitud. Eso es algo muy diferente, ¿verdad? Es algo muy diferente. Entonces, hay un peligro, hermanos, de legalismo sin benignidad. Porque en nuestro celo por la santidad de Dios, en nuestro celo por una vida y por el pecado, hermanos, puede que nosotros nos volvamos duros, fríos y casi farisaicos, hermanos, al ver los errores de los demás y querer nosotros corregirlo y controlar todo lo que pasa. Quiero controlar cómo se preside, quiero controlar cómo se testifica, quiero controlar cómo se predica, quiero controlar cómo se enseña, yo quiero que todo se haga como a mí me gusta. Ese es un espíritu un tanto legalista, hermano, ¿verdad? Y nos muestra el ser benignos como fruto del Espíritu Santo. Entonces, muchos se alejan del Evangelio, hermanos, porque hay falta de ternura entre los creyentes, porque hay falta de benignidad, porque hay falta de afecto, no por las enseñanzas de Cristo, no por lo que se enseña en la Escritura, sino por el comportamiento y las actitudes o la falta de virtudes que muchas veces hay entre los hermanos. Le damos la gloria al Señor porque nosotros no merecemos ninguna gloria ni ninguna honra por el testimonio que hemos escuchado de los hermanos, de saber que aunque somos un grupo no tan numeroso, hermanos, hay afecto en medio de este pueblo pequeño. Y podemos nosotros, hermanos, llevar en oración a cada uno de nuestros hermanos y acompañarles en las diferentes dificultades que podamos estar pasando los unos con los otros. Entonces, sin fe, hermanos, o una fe sin benignidad, es incapaz de conducir almas a Cristo. No se puede. Por más bíblico y doctrinal y sólido que nosotros podamos parecer, mientras no haya benignidad, hermanos, no podremos guiar a otros a servir al Señor, a poner a sus dones y sus talentos en el servicio del Señor. Hermano, no hay otro lugar donde usted y yo podamos desarrollar los dones y talentos que el Señor nos ha dado, si no es en el cuerpo de Cristo. Es aquí donde nosotros podemos aprender a servir, a ministrar, a poder consolar, hermano. Es aquí en medio de nosotros. Si nosotros no nos consolamos, si nosotros no nos fortalecemos entre nosotros, ¿cómo vamos a ir allá, hermanos, afuera? Este lugar donde nosotros estamos es santo. Por eso el hermano Rafael, yo recuerdo siempre que él dice, hermano, es que dentro de la iglesia todos somos cristianos. Porque este lugar es santo, aquí está el Señor, su presencia está aquí en medio de nosotros, pero allá afuera es un lugar hostil. Es un lugar hostil para el evangelio, es un lugar hostil para la palabra, es un lugar hostil para el creyente, hermanos. No somos bien recibidos. Nos pueden invitar, hermanos, a alguna actividad y nosotros somos, como dicen, el patito feo. No encajamos, hermanos. No encajamos en medio en todo el grupo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos diferente. Porque el Señor ha transformado nuestras vidas por su amor y por su gracia. Y esto no es orgullo, hermanos. Es sencillamente que reconocemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y de dónde el Señor nos ha sacado. De dónde el Señor nos ha sacado. Entonces, hermanos, hay un llamado del siervo del Señor a ser amable con los demás. Según Timoteo 2:24, Pablo le enseña al joven Timoteo que el siervo del Señor debe ser amable para con todos, dice. Es un joven pastor. El siervo del Señor debe ser amable para con todos, dice. Pero claro, tiene que serlo el pastor, ¿verdad? No, pero es que cada uno de nosotros, en un sentido genérico, todos nosotros somos siervos del Señor, siervos y siervas del Señor, amigos de Cristo. Amén. Y cada uno de nosotros, hermanos, la palabra del Señor dice que debemos de ser, ¿verdad? Que debemos de ser amables para con todo.
Santiago dice, hermanos, que la sabiduría celestial es benigna. Santiago 3:17, imagínense ustedes, hermanos. La sabiduría que nos dé el Señor es una sabiduría amorosa. Por eso Él dice que si estamos faltos de sabiduría, que la pidamos a Dios. Hermano, la sabiduría que es el Señor es para que nosotros actuemos amablemente, para que nosotros seamos benignos. Entonces, el corazón benigno, hermano, es un corazón quebrantado por el dolor del mundo. Es un corazón, hermanos, que ha sido renacido por el amor de Cristo, perdón. Entonces, para concluir en esta parte, en un mundo tecnológicamente avanzado, hermanos, pero moralmente endurecido, la amabilidad es más escasa que nunca. Un mundo, hermanos, en el que, hermano, hay tanta información a nuestra mano. Nosotros, si usted tiene un móvil, usted tiene bibliotecas, bibliotecas, bibliotecas de información. Usted, su médico, lo atiende y le receta una medicina o le da ¿cómo se llama? Un diagnóstico. Usted instantáneamente puede ir en su móvil y checar si es verdad lo que el médico le está diciendo, qué es, si le dio un diagnóstico, qué significa eso en palabras sencillas. Tenemos a nuestra mano un acceso a la información como nunca antes, hermanos, como nunca antes. Estoy hablando de medicina, pero usted puede hablar de cualquier tema social, de lo que sea. Usted puede informarse de todo, hermano, a su mano, en su mano. Pero, hermanos, aunque tecnológicamente estamos tan avanzados, moralmente, hermanos, el mundo está endurecido totalmente. Hay falta de amabilidad. Y a la Escritura le decía, hermano, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará o se enfriaría. Entonces, nosotros debemos de recordar siempre todo esto, hermanos. Nuestra generación necesita ver cómo nosotros, debe ver en nosotros, hermanos, la ternura de Cristo. Hay algo que siempre hemos sabido, nos han enseñado, hermanos, desde los púlpitos. Y muchas veces se nos olvida, hermanos, que nosotros somos las manos y los pies de Cristo en esta tierra. Muchos desean que el Señor Jesucristo se les aparezca casi en persona y les hable, hermanos, pero somos nosotros los que estamos llamados a tocar donde está la necesidad. Y es el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es el que quiere transformar nuestras vidas y nuestros corazones para que nosotros podamos reflejar la bondad del Señor Jesucristo a un mundo quebrado, a un mundo quebrantado, hermanos. ¿Y saben qué? Todos y cada uno de nosotros estamos necesitados de esto. Aquí, hermanos, creo que no hay nadie que pueda levantar las manos de campeón como en el boxeo y decir, yo lo he logrado todo. Ni siquiera el apóstol Pablo, él decía, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa sí hago. Quiero ir y llegar hacia la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué les parece la bondad? La bondad de Dios. ¿Qué es la bondad? Tampoco. ¿Qué es la bondad, hermanos? La bondad, hermanos, del griego hace una traducción literal que habla de una vida dirigida por lo bueno y por lo más alto de los valores éticos y los valores morales en la vida. Eso, hermanos, es la bondad. Más allá de hacer el bien, la bondad, hermanos, es el amor en acción, motivado por agradar a Dios. No para buscar una recompensa de parte de Dios, sino por agradar a aquel que nos ha llamado. No por reconocimiento, no por mérito, no, sino para vivir en la gloria del Señor. Y esto nace, hermanos, bajo una fe auténtica en Jesucristo, el Hijo de Dios, y es obra única del Espíritu Santo del Señor. No es de un esfuerzo humano. Porque la bondad, hermanos, sabe usted que puede ser replicada de alguna manera. El hombre puede tratar de ser moralmente culto, muy educado, muy refinado, pero posiblemente puede haber egoísmo, dureza en el corazón. Pero cuando es genuino, hermanos, es únicamente bajo un carácter íntegro, no una acción ocasional. Porque la bondad, hermanos, según Efesios capítulo 5, versículo 9, la bondad va unida a la justicia y a la verdad. ¿Oye eso? Oiga, la bondad va unida a la justicia y a la verdad. Continúo diciéndolo.
es una vida controlada por el Espíritu Santo únicamente, hermanos. Una vida que agrada a Dios. No es una virtud superficial que puede ser manipulada, no. Es la vida que Cristo vivió, hermanos. Y nos dio ejemplo a nosotros. De tal manera que nosotros podemos hacer buenas cosas sin ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabía eso usted? Podemos hacer buenas cosas nosotros sin ser guiados por el Espíritu Santo. Pero esas obras, hermanos, no perduran ni impactan en la eternidad. Porque solamente las obras que son producidas bajo la gracia de Dios son las que impactan el corazón de aquel que no tiene a Cristo. Porque nosotros vemos famosos, hermanos, deportistas que tienen hospitales para los niños con cáncer, hermanos. Y muchos de ellos no conocen a Cristo, quizás aborrecen el Evangelio. Entonces se pueden hacer muchas cosas buenas, hermanos. Muchas obras buenas, hermanos, para poder guiar y ayudar a otros. Pero todas esas, hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor, si están lejos de la gracia, todas nuestras buenas obras delante del Señor son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque el ser humano lo hace para que lo vean, para que lo aplaudan, para que lo reconozcan, para que puedan ver que estamos quizá por encima de los demás, de tal manera que es egoísta el corazón del ser humano al hacer una buena obra. Yo lo estoy haciendo, tú no lo estás haciendo, de tal manera que yo soy mejor que tú, ¿verdad? Entonces, si es motivado de esa manera y no es motivado por la gracia y la guianza del Espíritu Santo, hermano, no tiene ningún impacto en la vida de la iglesia o en la vida de los inconversos, hermanos. Entonces, la bondad, hermanos, es una vida que está guiada por el Espíritu Santo. Oseas capítulo 6, versículo 4 dice que podemos hacer cosas buenas sin ser guiados por el Espíritu, pero esas obras no perduran ni impactan en la eternidad. Entonces, la bondad, hermano, ¿sabe cómo funge? Como un testimonio poderoso al mundo. La bondad funge como un testimonio poderoso al mundo. ¿Por qué? Porque la verdadera bondad atrae. La verdadera bondad desafía. La verdadera bondad refleja el carácter de Cristo a otros. Hermanos, yo no sé si ustedes han visto las noticias últimamente, pero allá en Medio Oriente, donde lo que predomina es el Islam, hermanos. ¿Saben cómo ellos, hermanos, vienen a los pies de Cristo? Por medio del testimonio de los cristianos. Porque si usted abre una Biblia ahí, porque si usted predica, hermanos, incluso el Evangelio, hermanos, usted ha depositado, hermanos, su vida, ¿verdad? O ha sido sentenciado prácticamente a la muerte. Y muchas personas no logran comprender cómo es posible que una persona que esté en sufrimiento y siendo perseguida pueda amar tanto y pueda demostrar los frutos del Espíritu Santo allá. Ellos son impactados porque hay resentimiento en sus corazones, hay odio, hay muchas cosas. Lo natural en el ser humano caído, hermanos. Pero al ver el testimonio de los creyentes, de los cristianos allá, hermanos, ellos tienen que darse cuenta que verdaderamente hay un Dios que es todopoderoso y se llama Jesucristo. Y es a través de ellos, mis hermanos. Entonces, debo hacer una advertencia, hermanos. No imitemos la bondad. No la imitemos. Permitamos que sea el Espíritu Santo que produzca en nosotros esa virtud como fruto de Él, de la bondad. No imitemos, hermanos, ser bondadosos. El enemigo puede distorsionar nuestras buenas intenciones si no vienen del Espíritu Santo, si no vienen de la gracia del Señor. Satanás, hermanos, incluso puede tocar nuestro corazón si nosotros nos alejamos. Pero una persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo y que ha sido sellada con la sangre de Cristo no puede ser tocada por el enemigo. No puede ser tocada. Pueden venir dardos, pueden venir diferentes situaciones, como lo mencionaban los niños en su estudio bíblico de la armadura del creyente, de la armadura de Dios. Pero el escudo de la fe detiene todos los dardos de fuego del enemigo. Entonces debemos de depender, hermanos, totalmente del Espíritu Santo para tener una bondad, hermanos, que no se desvanece ante las pruebas, ante las situaciones difíciles. Entonces, hermanos, esta es la vida que glorifica a Cristo, hermanos. Si nosotros hemos podido comprender lo que el Señor está diciendo a su pueblo en esta hora, hermanos, esta es la vida que glorifica a nuestro Señor. Jesús mostró el modelo perfecto, hermanos, de paciencia, de benignidad y de bondad. Fue Él quien mostró ese ejemplo perfecto. Porque la bondad que agrada a Dios, hermanos, no se logra por el esfuerzo humano. Es producto de la gracia de Dios. Es Él quien nos lo da.
no puede ser producida por nosotros. ¿Entendemos eso, hermano? No puede ser producida por nosotros. Viene de la gracia del Señor. Es obra del Espíritu, hermanos. Es obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, como cristianos, hermanos, estamos llamados a caminar al ritmo del Espíritu Santo. Estamos llamados a caminar siendo guiados por el Espíritu Santo. Y esto no puede nacer de nosotros. Así, hermanos, quiero concluir esta predicación y este sermón para que nosotros podamos comprender, hermanos, lo que implica la vida que agrada a Dios, la vida que glorifica al Señor. No es fácil, hermanos, si nosotros queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas, podrá intentarlo por un día, por 2 días, por 3 días, pero después vendrán tantas presiones que explotará, saldrá a la luz realmente lo que somos. Pero si en medio de la tribulación, si en medio de la tentación, si en medio de la adversidad, usted muestra esto, hermanos, glorifique al Señor por lo que el Señor está haciendo en su vida, porque esto no viene de los hombres, esto viene de Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Creo que he hablado, Señor, lo que tú quieres enseñarnos, Señor, a nosotros. A mí, principalmente, Señor, como servidor en esta humilde congregación, Señor. Señor, gracias por lo que tú estás hablando, Señor, a nosotros y que podamos comprender, Señor, que podamos, Señor, atender, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, que no endurezcamos nuestro corazón, Señor. Como aquel pueblo rebelde en el desierto, Señor, que no pudo llegar a la tierra prometida, Señor, porque se rebelaron contra el Señor. Aquí estamos, Señor, y necesitamos cada día más de ti, a lo cual suplicamos tu gracia, tu perdón, tu misericordia, Señor. Y depositamos todas nuestras cargas y nuestras ansiedades ante la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Señor, siempre pidiendo por la salud y por la fortaleza de los hermanos, Señor, que pasan diferentes adversidades y pruebas, Señor. Y que muchas veces, Señor, quizás pueda llegar a la mente, ¿hasta cuándo, Señor, esto va a terminar o voy a acabar con este sufrimiento? De diferentes situaciones difíciles que presenta el creyente, Señor. Padre, pongo cada vida en tus manos, Señor, que seas tú guiando, dirigiendo, fortaleciendo, Señor, la vida de cada uno de nosotros, Señor, que necesitamos, Señor, escuchar cada día la voz de Cristo, Señor, para poder seguir en ese camino glorioso de santidad, Señor, en ese camino que persevera hasta el fin, Señor. Padre Santo, mira, Padre Santo, por la petición, Señor, de aquella joven, Señor, Michel, Padre Santo, que ha pedido a nuestra hermana Lupita, Señor. Rogamos, Señor, por ella siempre y te lo suplicamos una vez más, Señor. Pon tu mano de gracia, Señor. Pon tu mano de poder ahí con ella, con esa familia, Señor. Y también, Padre Celestial, con el esposo de mi hermana Delia, Señor, que ha dado testimonio la hermana en este día, Señor, de el quebrantamiento de salud de ella, de su esposo, Señor, por John. Oramos por él, Señor. Lo presentamos hoy, Señor, esta petición delante de tu altar, todos como una sola familia, Señor, en Cristo, Padre. Le suplicamos, Señor, que sea usted teniendo gracia y misericordia, Señor, de la vida de él, de su riñón, de sus pulmones, Señor. Seas tú con él ahí, Dios mío amado. Que sea tu voluntad, Señor, en la vida de él. Y nosotros suplicamos y creemos, Señor, que tú puedes hacer grandes cosas, Señor. Creemos, Señor, porque tú eres el mismo aquel que abrió el mar rojo, Señor. Tú eres el mismo aquel que caminó sobre las aguas, Señor. Tú eres el mismo, Señor, que resucita a los muertos, que da vida, Señor, que salva, Señor, al perdido, al pecador, Señor, que está muerto en sus delitos y pecados. Tú eres el mismo, Señor. Y nosotros confiamos y creemos, Señor, que tú lo puedes hacer si es tu voluntad, mi Dios amado. Por eso acudimos a ti, Señor, en oración, en súplica y en ruego, Señor. Por la salud de mi hermana Lupita, por el dolor que ha estado sintiendo nuestro hermano Nelson en su rodilla estos últimos días de la semana, Señor. Seas tú fortaleciendo la vida, Señor. Sigas tú fortaleciendo y consolando, Señor, a nuestros hermanos allá en Nicaragua, Señor, a nuestra hermana Elizabeth, a Nelly, a Carmen, Señor, a todos los parientes, Señor, que están allá, Señor, con el fallecimiento de su papá, Señor. Seguimos suplicando por ellos, Señor, por todo este tiempo, Señor, que sea tu mano de gracia ayudándoles, guiándoles, dirigiéndoles, Señor, para que ellos puedan, oh Dios mío, también
ponerse de acuerdo, Señor, en todo lo que tiene que ver, Señor, con estos procedimientos fúnebres de su papá, Señor. Ahí ayúdalos y guíalos, Señor, en amor, con paciencia, Señor. Oh, mi Dios amado, seas tú con cada uno de nosotros. Fortalece al cansado, multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna, Señor. Ayúdanos, Señor, y guíanos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta preciosa hora.